Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube y Facebook, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús, dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. No te lo pierdas, te esperamos. Muy buenas noches, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. En esta tarde, en esta noche, en esta mañana, donde quiera que usted me está sintonizando el programa Un Encuentro con Jesús. Agradecemos a Dios por este tiempo que nos da de poder compartir, ¿no? De poder compartir la palabra, de poder cada día aprender un poquito más. Y es tan necesario en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Muchos suscriptores enviándome ya su mensaje me decían que la verdad que las palabras que se comparten en este programa son de bendición. Nosotros tratamos de tocar temas, ¿no?, de actualidad, tratamos de tocar temas realmente reales de los cuales estamos viviendo nosotros como creyentes, porque el Señor no nos dijo que no tendríamos problemas, ¿no? Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, dijo, pero yo he vencido al mundo. Esta es la gran bendición, la gran realidad que tenemos cuando somos creyentes, cuando somos de Cristo. Hermoso, hermanos. El día de ayer fue un día muy hermoso porque estuvo la iglesia, Puerto de Paz, la iglesia estuvo cumpliendo 30 años. 30 años, imagínense, hermano, de labor, de difundir el Evangelio. Pasaron muchas cosas en estos 30 años, pero gracias a la misericordia de Dios, muchas personas de las cuales han estado desde un principio se han mantenido firmes, ¿no? Se han mantenido fieles al llamado. Eso es importante, hermanos, porque normalmente las personas pasan, ¿no? Pasan las personas, pasan los seres humanos en esta tierra, pero la obra de Dios permanece y tiene que permanecer hasta el día en que, bueno, el Señor venga a buscar a su iglesia, ¿no? Y la iglesia somos nosotros, somos cada uno de nosotros. Hoy estoy un poquito tomado de la garganta porque ayer el aire acondicionado estaba un poquito alto y los que vinimos así desabrigaditos, nos pasó un fuerte viento. Y en la noche tuve que ir a buscar a mi hijo al aeropuerto y ahí también hacía un frío tremendo. Pero bueno, hermanos, sabemos que este cuerpo se enferma, ¿verdad? Y porque hay pecado también, porque el pecado trajo por consecuencia enfermedad y tantas otras cosas más que vemos cada día que está pasando. Y la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y ella nos dice, ¿no? Como acá el apóstol Pablo en la carta a los romanos
en ese capítulo 5, verso 19, perdón, dice: así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, Jesús, algunos dicen que es el segundo Adán, otros Jesús, los muchos serán constituidos justos. Y acerca de esta situación pecaminosa, ¿no?, del ser humano, Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, el capítulo 5, 32, dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, mucho se habla de la palabra pecado, ¿no? Y quizás cuando uno le dice qué es pecado, muchos tienen su concepto de lo que es pecado, algunos conceptos muy superficiales, otros conceptos muy demasiado, podríamos decir, legalistas, ¿no? En este caso, yo creo que la mejor traducción o concepto, definición, perdón, sería que pecado es toda transgresión voluntaria. Ahí está la situación, ¿no? Transgresión voluntaria en contra de lo que está establecido por Dios, las leyes, los mandamientos. Y en el griego, el pecado significa errar al blanco, perdón. Ahora, nosotros vivimos en una cultura, hermanos, en la cual el pecado es cuestionado, lamentablemente. Lo quieren adornar a lo que es el pecado, ¿no? Para la opinión general, el pecado es homicidio, es traición, es robo, faltas graves, adulterios. Esto es, ¿no?, cosas grandes. Pero si se compara con el hecho de mentir, engañar, codiciar, ya son pecados, ¿no? Ya como que a nadie le extraña por la gravedad. Pero al fin y al cabo, pecado es transgresión a lo que Dios ha estipulado en su palabra, ¿verdad? Pero el pecado, hermanos, podríamos decir también que es más que las malas acciones, ¿no? E incluso que más que las palabras malvadas o malos pensamientos. Es una fuente, hermanos, inherente a nuestra naturaleza. Pues ya nacimos en pecado, ¿verdad? Ya heredamos este pecado de nuestros padres. Este pecado nos incita a vivir sin Dios. En cuanto pecamos, nos apartamos de Dios, porque Dios es santo. Ya habíamos hablado esto de la santidad, ¿no? Era tan importante. Entonces, todo esto trae una consecuencia en oposición a su voluntad, a lo que Dios quiere para nosotros. Él dice en su palabra: sed santos porque yo soy santo. Él lo dice muy claramente, ¿no? Ahora, la palabra pecar, originalmente, como les decía, significa errar al blanco, fallar al blanco, equivocarse. ¿Y por qué el color blanco? Podría ser el negro, rojo, verde. No, porque el blanco es el modelo, hermanos, ideal de la perfección reconocido por Dios y cumplido por Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Porque Él nunca pecó. Porque Dios era hombre perfecto. Comparado ahora con Él, es claro que todo hombre ha perdido el objetivo que Dios había dado a su criatura, a su ser creado. Y es por eso que todos somos pecadores. Esto lo dice Pablo, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
Romanos 3:23. Es así. Esto es así. Incluso, hermanos, los que no han robado ni matado, gente que no ha robado ni matado, tendría que reconocer alguna vez que mintió. El otro día estuve conversando ahí en un almacén con una señora ya mayor y le decía que todos mentimos. No hay ni uno que no diga la verdad, que diga la verdad. Dice, no, yo no miento. ¿Será? ¿Podría creer esto, hermano? Porque no solamente pecamos de palabras, sino también de actitudes, con hechos, nuestra mirada, ¿cierto? Por eso a veces calificamos esto, hermano, cuando una persona miente o tiene egoísmo, rencor, odio, calificamos con una falta ligera, como un pecado insignificante. Y para Dios no hay pecados, no hay grado en los pecados. Para Dios es pecado y a otra cosa. Pero el pecado, hermanos, cualquiera sea su gravedad, nos aleja de Dios. Este es el gran problema. Nos aleja de Dios. Y no solamente nos aleja de Dios, sino que nos conduce al juicio, a la condenación. Si no nos arrepentimos, vamos a la condenación eterna. Por eso dice el apóstol Pablo también en una de las cartas que no hay ninguna condenación en los que están en Cristo. Los que oyen su palabra, los que hacen lo que Dios pide que hagan, ¿no? Sin embargo, hermanos, Dios no, a pesar de que hay condenación, hay juicio, Dios no nos deja sin esperanza ante esta situación. No nos deja sin esperanza. Para librarnos de este estado de pecaminosidad, hermanos, primeramente Él quiere que admitamos que somos pecadores. Nadie puede decir yo no he pecado. Todos somos pecadores. Pero cuando nos arrepentimos, admitimos que somos pecadores, Él nos ofrece su perdón. Entonces, cuando admitimos nuestro pecado, Él nos ofrece su perdón. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Ahora, el problema es si aceptamos ese perdón, ¿no? Por medio de Jesucristo, se nos anuncia perdón de pecados. En Él es justificado, dice la palabra, todo aquel que en Él cree. ¿Qué le parece? O sea, hermanos queridos, el pecado es pecado. Cualquier acto, cualquier decisión nuestra, voluntariamente, de ir contra lo que Dios ha establecido, es pecado. Y lo dice el apóstol Pablo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Qué le parece? Es así de sencillo, ¿no? Podemos ponerle otro nombre, un accidente, un desliz. No, es pecado. Primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero vino Jesús, uno que obedeció, y todos fueron constituidos justos a través de la sangre, de su sangre de Jesús. ¿Qué les parece? Sí, a veces uno no le da mucho interés, ¿no? Dice, no, es un pecado chiquito. Dice, no creo que Dios se enoje, no. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos queridos. Escuchamos un tema musical, ¿sí? En este día tan hermoso que Dios ha hecho el lunes tan hermoso, lunes 14 de noviembre, ya estamos en el penúltimo mes del año, en las fiestas. Tenemos en este programa del día de hoy mucho material, noticias y
voy a estar también mostrándoles algo de lo que aconteció ayer en la iglesia Puerto de Paz en su 30 aniversario. Escuchemos un tema musical. Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. La verdad, elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difícil a veces poder continuar. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Claro, es difícil a veces poder continuar. Oh sí, oh sí. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Piensa que alguna vez hubo en tu lugar quien una cruz pesada tuvo que cargar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá en sus brazos de amor. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Sus caminos, más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos, más altos que nuestros pensamientos. Así es, mi Señor. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá en sus brazos de amor. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estar, Jesús te sostendrá. La la la, la 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 la.
Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. El carpintero que había contratado para ayudarme a reparar una vieja granja acababa de finalizar un duro primer día de trabajo. Su cortadora eléctrica se dañó y lo hizo perder una hora de trabajo, y ahora su antiguo camión se negaba a arrancar. Mientras lo llevaba a su casa se sentó en silencio. Una vez que llegamos me invitó a conocer su familia. Mientras nos dirigíamos a la puerta se detuvo frente a un pequeño árbol y tocó las puntas de las ramas con ambas manos. Cuando abrió la puerta ocurrió una sorprendente transformación. Su bronceada cara estaba llena de sonrisas. Abrazó a sus 2 pequeños hijos y le dio un beso a su esposa. Después me acompañó hasta el auto. Cuando pasamos cerca del árbol sentí curiosidad y le pregunté acerca de lo que había visto hace un rato. Me sorprendió. «Oh, ese es mi árbol de los problemas», me dijo. «Sé que yo no puedo evitar tener problemas en el trabajo, pero una cosa es segura. Los problemas no pertenecen a la casa, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Así que simplemente los cuelgo en el árbol cada noche cuando llego a casa. Luego a la mañana los recojo y me voy. Lo divertido es», dijo sonriendo, «que cuando salgo en la mañana a recogerlos, no hay tantos como los que recuerdo haber colgado la noche anterior». Estás conectado a tu programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Y no te olvides descargar la app de la radio en la Play Store. Vida Nueva Online. Dirige Rodolfo Vargas. Bueno, continuamos, hermanos queridos, con este programa Un Encuentro con Jesús. Después de haber escuchado esa meditación que siempre nos trae el pastor Sinali, ¿verdad? Es una meditación tan cortita, pero siempre digo yo, muy profundo en toda nuestra manera de a veces de entender, ¿no? Para nosotros. Hermanos queridos, agradecemos a Dios por todos los saludos, los hermanos que se comunican con nosotros a través del chat, ¿no? A través de su mensajito que nos envían siempre, porque yo creo, hermanos, que estamos cumpliendo nosotros la gran comisión. Y cuando uno comparte el video, lo sube a su perfil, a su página, entonces usted está siendo partícipe de esta gran comisión. Compártalo. No le dé like, no se suscriba solamente porque, bueno, para que el canal tenga 1 millón, 2 millones de suscriptores. No, solamente hágalo. Y al hacerlo, usted piense que está poniendo su granito de arena en esto de ir por todo el mundo y difundir el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Por eso es importante que usted dé el like, que se suscriba, que comparte el video con otras personas que no conocen a Cristo. Hay algo que el apóstol Pablo la verdad que como que me llamó la atención por las palabras que utilizó el apóstol Pablo, ya que este era un hombre realmente, era un verdadero cristiano. Bueno, después de haber entregado su vida a Cristo, haber tenido ese encuentro con Jesús, aquel día yendo camino a Damasco, dice, ¿no? Su vida fue otra. Su vida tuvo un giro de 180 grados. ¿Mira? Un cambio total. Y en una de las cartas, en especial en esta carta de los Romanos, el capítulo 8, yo quiero leerles algo, ¿no? Y después vamos a comentar algunas cositas de esto que me llamó también la atención. El versículo 35. Preguntas que Pablo se hace y preguntas que también tiene respuesta, ¿no? Porque Dios siempre nos responde, siempre. El verso 35 dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Usted qué pregunta, ¿no? Profunda. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones?
si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Las preguntas que se habrá hecho Pablo, ¿no? Y que el Señor le contesta. Nunca se queda. Verso 36. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día. Nos tratan como ovejas en el matadero. Verso 37. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Verso 38. Y estoy convencido, dice. Mire usted, ese convencimiento que hace que un hombre sea un hombre de fe, ¿no? Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Puede separar. Dios dice, con amor eterno te he amado, por cuanto te prolongué mi misericordia, dice. Sigue diciendo Pablo en este verso 38. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Qué hermosas palabras, hermano. Y el verso 39, último verso de este capítulo 8, dice: ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios. Está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué tal, hermano? Qué palabra, ¿no? Palabra profunda de parte de Dios. Son temas las cuales Pablo también hablaba acerca de la situación en que estaba viviendo él. No era una vida de lujo, de comodidad. No. Era una vida muy de mucho sufrimiento, aflicción, pero por causa de Cristo. ¿Verdad? Por causa de Cristo. Ahora, el miedo, como en cualquier persona, es algo muy común en nuestra vida. A veces yo le digo a mi esposa, no digas esa palabra, tengo miedo. Pero es que es de todos esta palabra. Llega un momento, ¿no? Los miedos más frecuentes que atormentan a la humanidad, no solamente a usted, sino a todo ser humano, es el miedo al dolor, ¿verdad? El miedo a la enfermedad, el miedo a la vejez, a la muerte, a la incapacidad, ¿verdad? Esto a cualquiera. Y no solamente el miedo, sino el temor a perder el patrimonio. Es decir, nuestro dinero que quizás estamos ahorrando con mucho sacrificio, ¿no? Y de pronto viene algo y perdemos o nos roban, ¿verdad? El miedo en a perder el trabajo. Y todo pasa. Además está el miedo al futuro, ¿no? Que enfrentan nuestros países, el mundo. Y en cualquier momento puede fallar la aniquilación total del globo, de la Tierra, del planeta Tierra, ¿no? Esto de, como les decía, de Ucrania y Rusia. Tremendo. Y estos son temores comunes, hermanos, que afectan a toda la humanidad, no solamente a nosotros. Y Pablo en sus escritos, hermanos, que acabamos de leer, nos recuerda de que Dios no nos ha dado espíritu de temor. Él dice que no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Y al decir que no nos ha dado espíritu de temor, es para que no estemos esclavizados a la servidumbre. Por el contrario, nos ha otorgado la condición de hijos. Nos adoptó como hijos para que vivamos en libertad. El Señor dijo, ¿no? Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Verdad? Entonces, yo creo, hermanos queridos, Dios no nos ha prometido nunca que seríamos inmunes al mal. Prometió esto. Pero promete estar siempre junto a nosotros, en medio de nuestros miedos y temores y luchas. ¿Verdad? Dios siempre hará que la bondad triunfe al final. Triunfe al final. Esto hará Dios para nosotros. Y en última instancia, podemos ser libres del miedo y vencer el pecado, como hablamos acerca del pecado en una primera instancia, gracias al amor de Dios. Pablo, hermanos, en esta carta afirma que nada, y si dice nada es nada, puede separarnos del amor de Dios en Cristo. Y lo expresa en forma de pregunta, ¿no? Y quizás sin respuesta. Es como si Pablo lanzara, ¿no? Su pregunta al espacio. Ahí lo lanzara al espacio. Con su voz resonando en el universo, ¿no? Sin que todavía haya respuesta. Y para enfatizar su punto, hermanos, Pablo en esta carta amplía la pregunta y anticipa el tipo de respuesta que podría obtener. Es como que se imagina lo que podría responder, ¿no? Y él en esta porción que leímos, el amor enumera 7 cosas que podría ocurrir en nuestra vida para separarnos de Cristo. Pablo desafía a cualquier persona para que responda a su pregunta. Cuando dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Verdad? A cualquiera en la tierra que le pueda responder o a los demonios en el infierno. Pero no hay respuesta. No hay respuesta en una primera instancia, ¿no? Así que él mismo, hermanos, él mismo que escribió esto, en el verso 37 ofrece la respuesta. Y dice que en todas estas cosas somos más que vencedores. Fabuloso. Ya está. ¿Qué duda más nos queda, no? No hay nada que se pueda separar. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque Jesús ha destronado los principados, potestades, hermanos. Y Él ha anunciado que todas las cosas están bajo sus pies. Bajo sus pies. ¿No? Ahora yo digo, ¿no? Siempre el miedo es como un hongo, pienso yo, ¿no? Así como poniendo un ejemplo, ¿no? Que crece rápidamente en la oscuridad. Sin embargo, algo esencial que debe hacer con el miedo, la persona o usted mismo, ¿no? Que tiene miedo quizás, es sacarlo a la luz a través de la palabra. Sacarlo a la luz y mirarlo desde la perspectiva del amor y el poder de Dios. No hay otra manera. Cuando hacemos esto, hermanos queridos, todos nuestros miedos se encogen y se deshacen como un recipiente de plástico que es arrojado al fuego. ¿Vio cuando usted tira al fuego algo de plástico? Desaparece. Aunque el miedo
invada la libertad y haga que dejemos de vivir en victoria muchas veces, porque el miedo a veces nos agarra totalmente, ¿no? Y ya no sabemos qué hacer. Este, hermano, siempre se va a desvanecer ante la luz de la cruz y la resurrección de Cristo. Y solo entonces podemos experimentar el verdadero gozo, ¿no? La paz y la libertad como hijos de Dios. Y esto Pablo lo experimentó, y por eso en ese verso 37 lo dice, ¿no? Que en todas las cosas, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso tenemos que recordar, hermanos, ¿no? Que no estamos solos en medio de la adversidad, de los problemas, que cada día no tenemos en nuestra vida, ¿no? Entonces, no estamos solos. El Señor está, el amor de Dios, el amor inseparable de Cristo. Somos victoriosos, hermanos, por ese amor, la adversidad. Esto no es un anhelo, ¿no? No es un simple anhelo. No se basa en la confianza ahora en nosotros mismos o nuestro propio valor, ¿no? Para salir de este problema. Sino que se fundamenta, hermanos, en el amor firme de Dios, como dice, que nunca dejará de ser y que se renueva todos los días. Mire usted, que perdura hasta el final y del que nada ni nadie podría ni podrá separarnos. Ya está, el Señor lo dijo. Y en este día, ¿no? A veces uno dice que el hermano no sabe lo que estoy pasando. ¿Cuáles son las circunstancias, hermanos, que te obligan a cuestionar el amor de Dios que es en Cristo Jesús? Que te obliga muchas veces ese miedo a dudar, ¿no? Y a decir si realmente eres hija de Dios o hijo de Dios, pero ¿por qué? Parece como que me abandonó. Y cuando leas esta promesa, ¿no? De este capítulo 8, de este verso 37, vas a encontrar, ¿no? La respuesta. Vas a encontrar la respuesta en ese verso 37. En todas las cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué tal? ¿No? Es una noticia de gozo. Que venga lo que venga ahora, ¿no? No tenemos miedo, no tenemos por qué tener miedo, porque dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Y a eso apuntamos. ¿Sí? Escuchamos un tema musical. Continuamos con el sector conociendo la Biblia. Hoy vamos a ver el libro de los Salmos. Ah, qué hermoso. Vamos a ver, creo que es ese. A ver, vamos a ver. Escuchamos un tema musical. Dicen que la vida es amarga, pero no,
no lo es cuando se cree en Dios. Y dicen que la carga es pesada, pero no la es cuando la entregas a Dios. Pon tu fe en Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús, pon tu fe en Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús. Dicen que el camino es muy largo, pero no lo es cuando caminas con Dios. Y dicen que luchar es en vano, pero no lo es si luchas junto con Dios. Pon tu fe en Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús. Jesús y verás qué fácil es compartir, vivir, amar, caminar, correr, volar. Pon tu fe en Jesús y verás que tú podrás luchar sin miedo a nada y sin necesidad de espada. Si pones tu fe en Jesús, si pones tu fe en Jesús. Hemos estado hablando acerca de la poesía en la Biblia, de cómo los poetas bíblicos amaban el diseño y usaban el simbolismo y la metáfora de manera magistral. Estos poemas nos invitan a una experiencia de ponderación de las ideas lentamente y desde muchos ángulos. Y la colección más grande de poesía en la Biblia es el libro de Salmos. Entonces, de eso es sobre lo que vamos a profundizar aquí. Ahora, los israelitas compusieron muchísima poesía a lo largo de su historia. Sí, los poemas fueron escritos por los sabios, los reyes y los profetas de Israel.
Algunos poemas fueron cantados por coros en el Templo de Jerusalén, mientras que otros fueron orados por las familias en sus casas. Y a lo largo de los siglos, los poemas más importantes y más ampliamente leídos fueron compilados, juntos para ser leídos o cantados en ocasiones especiales. Y estoy familiarizado con libros de poesía, una gran colección de los mejores poemas en un mismo lugar, y puedo leerlos y elegir mis favoritos. Pero el libro de Salmos no es este tipo de colección. Aquí, cada poema ha sido profesionalmente elaborado y luego colocado donde está por una razón, para crear una narrativa desde el principio del libro hasta el final. Los salmos recuentan poéticamente la historia bíblica completa y te invitan a un templo literario. ¿Un templo literario? Sí, el tabernáculo y después el templo en Jerusalén era donde los antiguos israelitas iban a encontrarse con Dios. Cuando llegabas, veías arte e imágenes por todos lados. Veías a los sacerdotes haciendo rituales, escuchabas canciones y oraciones. Todo esto proclamaba simbólicamente que tu Dios gobierna el mundo desde esta montaña y tú estás en su sala de estar. Entonces el templo era un lugar para estar en la presencia de Dios y también para sumergirte en la historia del reino de Dios. Exactamente. Entonces, intenta imaginar lo traumático que fue cuando los babilonios invadieron Jerusalén, saquearon y quemaron el templo y se llevaron a muchos israelitas al exilio. Sí, ¿y a dónde irán ahora a encontrarse con su Dios y cantar su historia y decir sus oraciones? Ahí es donde entra el libro de Salmos. Este es un libro de oraciones para exiliados, diseñado como un templo virtual. Entras a los Salmos para encontrarte con Dios y para escuchar de forma completa la historia bíblica del reino de Dios cantada en poesía para ti. Genial, pero ¿cómo hacen los salmos esto? Empecemos con el diseño del libro. Hay 150 poemas divididos en 5 secciones claras. Al principio, se ha colocado una breve introducción, Salmos 1 y 2, que establecen los temas principales del libro completo repasando la narrativa bíblica. Ok. El Salmo 1 mira hacia el jardín del Edén y su río de la vida. Sí, Dios colocó a la humanidad en un jardín templo. Y aquí los humanos decidieron definir el bien y el mal en sus propios términos, así que son exiliados del jardín. Pero el primer salmo pinta un retrato de esperanza acerca de un hombre recto que se deleita en la sabiduría de Dios, llamada Torá o instrucción. Esta persona es como el árbol de la vida en el jardín templo. Florece eternamente porque está plantado en el río de la vida, en Dios. Sí, eso es hermoso, pero ¿quién se supone que es? Bueno, ¿recuerdas esa historia en Génesis después de la rebelión necia de la humanidad? Dios hizo una promesa. Ah, cierto, un humano futuro, la simiente de la mujer que vendría y derrotaría al mal y restauraría el mundo. Y de esto se trata el Salmo 2, la promesa de Dios de que un rey del linaje de David vendría. Se le llama el Hijo de Dios y el Mesías. Dios lo designa para traer justicia sobre la maldad humana y restaurar el reino de Dios y la paz sobre las naciones. Entonces, los Salmos 1 y 2 introducen todos estos temas principales. Sí. Luego, el libro desarrolla esos temas a lo largo de las 5 secciones. Las primeras 2 exploran la complicada historia de David y de su familia real. La tercera sección se enfoca en la tragedia del exilio de Israel y la caída del linaje real de David. Pero luego, la cuarta y quinta sección reavivan la esperanza por el Mesías, un nuevo templo y el reino de Dios al otro lado del exilio. El libro termina con una conclusión de 5 partes, alabando a Dios por su fidelidad. Genial. Ahora casi la mitad de los salmos están conectados con un hombre, el rey David, quien Dios eligió para gobernar a Israel. Sí, la historia de David es muy importante en este libro. Él experimentó tiempos de dificultad, pero confió en Dios con una fe radical. Y en esos poemas, David comparte sus miedos, confiesa sus fracasos y ofrece gratitud a su Redentor. Y él constantemente está hablando de un profundo deseo de estar en la presencia de Dios en el templo. Pero espera, David vivió antes de que el templo fuera construido. Exactamente. Este retrato de David esperando y orando por el reino de Dios y el templo futuro se asemeja a las esperanzas de las generaciones posteriores de exiliados. Así que las oraciones de David podrían convertirse en las suyas también. David es como un entrenador de oración, dándonos palabras para saber cómo orar y cómo descubrir la presencia de Dios en tiempos buenos y malos. Exactamente.
Hay 73 poemas conectados a David, pero la mayoría del resto procede de generaciones posteriores de poetas bíblicos, y ellos habían aprendido a orar y a esperar como David. Y así, el resultado final es el libro de Salmos, diseñado como un templo virtual para todas las generaciones del pueblo de Dios. Esta no es la clase de libro que lees una vez y lo dejas a un lado. No, está diseñado para una lenta relectura y reflexión durante toda la vida. Estas oraciones, lamentos y canciones de alabanza tienen el propósito de que sean nuestras. Son poemas para exiliados que están aprendiendo a vivir conforme a la sabiduría de Dios y a buscar la justicia de Dios en el mundo mientras esperan por el Mesías venidero y por el reino de Dios. Estás conectado a tu programa, Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Y no te olvides descargar la app de la radio en la Play Store, Vida Nueva Online. Dirige Rodolfo Vargas. Un Encuentro con Jesús presenta Panorama Cristiano de Noticias. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber. Estamos con la información más comprometidos con la verdad. Esto es Panorama Cristiano de Noticias. Bueno, ahora vamos con las noticias del día de la fecha. Este panorama cristiano que lo hacemos todos los días lunes desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Y hay noticias buenas, las que vivimos ayer, el día domingo de ayer, en nuestra iglesia Puerto de Paz, que cumplió 30 años, 30 aniversario, difundiendo todo el consejo de Dios, como dice el eslogan, hasta lo último de la tierra. Qué hermoso, hermanos queridos, 30 años, imagínense, ¿no? La gente que habrá pasado, los hermanos que hacía recordaba la pastora Mabel, recordaba a los hermanos que estaban, aquellos que partieron en los brazos del Señor. O sea que vi una reseña muy hermosa de parte de ella, la invitación que también trajo. Desde muy temprano los hermanos estuvimos ahí trabajando y el día anterior, el día sábado, las hermanas en la cocina, ayudando, adornando la iglesia por la tarde, otros hermanos, pintando afuera el frente de la iglesia, que ahí tiene usted en la pantalla esa imagen, ese es el frente de nuestra iglesia. Y esta iglesia es iglesia del Evangelio Pleno. La pastora Mabel Perticarini queda en la calle Roset 137, ex Independencia 939 de Moreno Centro, provincia de Buenos Aires. Los días de reunión lo tenemos los días domingos a las 10:30. El martes hay reunión de ayuno de oración a las 10 de la mañana. El mismo martes a las 19 horas está la reunión de damas. El viernes a las 19 horas la reunión de varones, de hombres de visión, ¿no? Y el sábado a las 18 hay reunión de jóvenes. Y antes, a las 16 horas, está la reunión de coro, o sea, todos aquellos que ensayan, practican para poder estar en la alabanza de Dios. Y también el IET, el Instituto de Estudios Bíblicos, el IET, cada 15 días se reúnen los días sábados a las 13 horas. Este es el programa completo de la iglesia, ¿verdad? Ayer, hermanos, era un día muy hermoso. La verdad que muchos hermanos estuvieron, como le digo, desde varios días ya adornando la iglesia. Usted sabe, cuando hay aniversario, cuando hay cumpleaños, uno tira a la casa por la ventana, ¿verdad? Y bueno, les voy a mostrar algo más acerca de lo que vivimos y pasamos en esa tarde, la tarde de ayer, una tarde de mucha bendición. Y realmente sabemos que Dios está ahí en el centro, entronado en la iglesia, para que Él sea el que Él nos permita seguir trabajando para Él. Vamos ya al primer video que les quiero mostrar. Y este video, hermanos queridos, a ver, aparte de la iglesia, este segundo video es
las demás iglesias trajeron varios, ¿cómo le puedo decir? Varios especiales, ¿no? Interpretar para cantar, para compartir con los hermanos. Estaba la iglesia de Güemes, donde está el pastor Gustavo, la iglesia de Pontevedra, de otro pastor que no sé, en este momento no se me va el nombre, y el pastor de la iglesia ahí en la capital federal coreano, este pastor Seo, quien fue quien trajo la palabra el día de la fecha. Vamos a ver también los jóvenes, ¿no? Que trajeron también su dial sobre una alabanza, ¿cómo le puedo decir? Un tema musical de rescate, el grupo cristiano de rock cristiano, ¿no? Y que realmente lo hicieron muy hermoso.